Acompáñeme con su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31 al 37. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31 al 37. Me gusta y es lo correcto predicar párrafos de la Biblia, porque hay más contexto y está la idea mejor expresada en un párrafo que en 2 o 3 versículos. Por eso usted mira que predico de párrafos de la Biblia. Qué bueno que ya estamos acostumbrados a ponernos de pie cuando leemos la palabra de Dios, aquellos que pueden, porque es una buena costumbre como reverencia a la palabra. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31 al 37. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Vamos a orar. Señor bendito Padre, Dios todopoderoso, eterno y soberano, venimos a tu presencia, Señor, el día de hoy, primeramente reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que sin ti no somos nada y que sin ti no podemos caminar ni siquiera un paso. Reconocemos nuestra dependencia total de ti. Señor, necesitamos de la sabiduría de tu Espíritu Santo para discernir tu palabra. Sé propicio a nosotros, Señor, y danos esa sabiduría para enseñar y para aprender. Que tu presencia esté con nosotros en este lugar, en este momento, para que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón a esta enseñanza que tú nos tienes el día de hoy. Señor, yo me declaro incompetente. Yo, Señor, no puedo hacer las cosas si tú no estás conmigo. Pero si tú estás conmigo, Señor, soy capaz de cualquier cosa. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser fiel a tu palabra. Ayúdame a aferrarme a hablar del texto y no salirme por otras vías, Señor. Me pongo en tus manos. Me pongo en tu presencia, Señor. Que tu palabra sea para mí temor y temblor, y que cada palabra que diga sea única y exclusivamente lo que tú quieres decirle a tu pueblo. No mis apreciaciones personales, ni tampoco chistes, ni tampoco experiencias personales, Señor,
sino que sea tu palabra únicamente, porque tu palabra está llena de poder. Tu palabra transforma y alimenta, Señor. Ayúdame a ser el pastor, predicador, maestro que tu iglesia necesita. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El plan perfecto de Dios en la cruz. El plan perfecto de Dios en la cruz. Así se llama este sermón. La idea principal en este pasaje que acabamos de leer es que Cristo murió como el Cordero perfecto que asegura nuestra redención. Cristo murió como el Cordero perfecto que asegura nuestra redención. Y es que la muerte de Cristo no fue un hecho accidental, ni tampoco incompleto, ni tampoco algo que no estuviera fuera de la voluntad de Dios, sino que más bien fue el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Y está mostrando que que Jesús es el Cordero Pascual sin defecto, cuya sangre asegura la salvación de los suyos, y ese testimonio es fiel para que nosotros podamos creer, para que nosotros creamos. Ese testimonio que hoy leímos es el testimonio de una persona que estuvo presente al pie de la cruz en ese momento que estaban ocurriendo los hechos. El apóstol Juan estaba ahí y al final lo declara claramente y abiertamente, y es un testimonio poderoso para aún nosotros hoy en día, después de estos 2000 años que han pasado. Aquí, hermanos, nos encontramos en los últimos momentos de la pasión de Cristo. Según el Evangelio de Juan, Jesús ha sido condenado, crucificado y entregado su espíritu. Cuando él expresó tetelestai, consumado es, se consumó todo el acto de salvación para toda la humanidad. Y no es que toda la humanidad sea salva. Nosotros no somos bautistas generales. El Señor murió por toda la humanidad en el sentido de que su sacrificio alcanza para todos, mas no todos van a ser salvos. Juan aquí nos relata que aún después de morir, cada aspecto de lo que sucedió estaba cuidadosamente previsto, planeado. Los judíos no querían que los cuerpos se quedaran ahí colgados durante el sábado solemne de la Pascua. Los soldados ejecutaban la costumbre de quebrar las piernas a los crucificados, pero no lo hicieron con Jesús. Y finalmente uno de ellos traspasó el costado de Jesús, dando salida a sangre y agua, dice la palabra de Dios. Y todo esto no es un accidente histórico o algo circunstancial, perdido o dado al azar, sino que todo esto, hermanos, ha sido el cumplimiento exacto de las Escrituras, lo que ya estaba escrito acerca de lo que el Cristo había de padecer y de sufrir. Todo con lujo de detalles se estaba cumpliendo aquí en una sola persona, en Jesús. Aquí, Cristo es presentado como el Cordero Pascual sin defecto, como Éxodo 12 lo está definiendo y lo está pidiendo, como el Salmo 34 lo está expresando, y como aquel que sería traspasado según Zacarías 12:10. Juan pone énfasis, además,
que lo que relata lo vio de primera mano y da testimonio con una razón, con un propósito, para que creamos. Para que ahora que nosotros estamos conociendo esos detalles, también nosotros nos asombremos y digamos, wow, verdaderamente era el Hijo de Dios. Y que creyendo seamos salvos por medio de él. Entonces, hermanos, hoy al estudiar Juan 19, 31 al 37, vamos a ver cómo cada detalle de la crucifixión de Jesús revela tres grandes verdades. Primero, la soberanía de Dios en la muerte de Cristo. Segundo, la obra redentora de su sacrificio completo. Y tercero, el testimonio que fortalece nuestra fe. Al contemplar esos últimos detalles de la pasión de Cristo que acabamos de leer, descubrimos, hermanos, cómo su muerte no fue improvisada, sino cuidadosamente planeada para cumplir la promesa de Dios y traer salvación a todo aquel que cree. Si usted va a los primeros versículos que leímos, en el 31 y creo que hasta el 33, nosotros podemos mirar la soberanía de Dios en cada detalle de la crucifixión. Los judíos querían acelerar la muerte de los crucificados para no contaminar la Pascua. Por eso dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Mire estos versículos. ¿Cómo nos presentan a unos judíos muy preocupados de la observancia ritual? Muy preocupados por no contaminarse, muy preocupados por cumplir el sábado de Pascua. Ese es el sábado, era un sábado solemne de la Pascua. No era un día de reposo cualquiera, era un día especial del año que coincidía con la preparación de los panes sin levadura. Era un día de gran solemnidad. No era un día de reposo tradicional, como cada sábado lo era. Y aquí miramos, hermanos, cómo esos judíos estaban preocupados y seguirían preocupados por las formas. Ellos no estaban preocupados porque acababan de asesinar a Jesús. Ellos no estaban preocupados por lo que acababan de hacer. Realmente estaban cegados y sus corazones y sus mentes estaban pervertidos y hechos piedra. Ellos estaban preocupados por cumplir el ritual externo, pero nunca por agradar a Dios. Normalmente los que eran ejecutados por crucifixión permanecían en la cruz durante días como un ejemplo de lo que les puede pasar si se rebelaban en contra del gobierno romano. Sin embargo, como se aproximaba este día de reposo, que era muy solemne, los líderes religiosos exigieron a los romanos que les quitaran esa desagradable vista de ahí, porque los perturbaba en ese día tan santo, en ese día tan solemne, buscando siempre las formas religiosas. Estos judíos, líderes religiosos, apartaban al pueblo de entrar al reino, no entraban ni dejaban entrar. Hermanos, las conciencias de estos hombres no fueron heridas por el asesinato de Jesús, pero fueron grandemente conmovidos por el temor de contaminarse ceremonialmente en el día de reposo. Ellos podían vivir con una conciencia sucia, pero aparentemente limpia.
La ley de Moisés exigía que los cuerpos no permanecieran colgados durante el día de reposo, probablemente por respeto a la santidad del sábado y para evitar impureza ritual. Si usted va a Deuteronomio 21, 22, Deuteronomio 21, 22, dice la palabra de Dios así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mire qué cosa tan tremenda. Los líderes judíos querían cumplir la ley de Dios, pero no pudieron reconocer al Dios encarnado que había puesto y dado la ley. Claramente aquí nos dice que Jesús fue hecho maldito, fue hecho pecado por usted y por mí. Y tenía que ser tratado así. Por usted y por mí se hizo pecado. Y los judíos les perturbaba no cumplir esa parte ceremonial de la ley. Les asustaba estar contaminados. Y por eso fueron con Pilatos a que descolgara esos cuerpos de ahí, porque les perturbaba eso. Hermanos, hoy en día hay personas que les importan más las formas, la ritualística, que las personas y las almas, que el honrar a Dios con sus vidas. Hoy en día también hay legalistas que quieren aparentar que son buenos cristianos, santos, puros, caminando en piedad y santidad los domingos. Pero a través de su vida durante la semana, no parece que son creyentes. Solo cumplen las formas. Vienen y levantan las manos y se gozan y cantan al Dios vivo, pero con sus hechos demuestran todo lo contrario. Así que no nos asombremos de los líderes judíos que están aquí legalistas tratando de cumplir la ley por fuera y por dentro son sepulcros llenos de podredumbre. Porque también en el camino cristiano se cuecen esas habas. Aquí lo importante es que usted se autoexamine y diga qué tipo de cristiano soy. Como la ley judía exigía que los cuerpos no permanecieran ahí colgados, como les acabo de leer en Deuteronomio 21, 22, los judíos fueron ante Pilatos a decirle que los descolgaran y tuvieron que acelerar la muerte de los que no habían muerto ahí. Esta práctica de romperle las piernas era muy común para acelerar la muerte por asfixia. Ya les he platicado que estando en la cruz, estaban un poco medio sentados, inclinados, pero cada respiración tenían que apoyarse en sus pies para levantarse un poco y poder respirar. Al romperle las piernas, ya no podían sostenerse para respirar y morían rápido. Por esa razón, les rompieron las piernas a los otros dos que estaban crucificados junto con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús,
dice que lo vieron que ya estaba muerto y ya no le rompieron las piernas. Pero esa decisión del soldado, que él no sabía nada de las profecías, esa decisión cumplió una profecía de Dios. A los que les quebraron las piernas, que estaban en un lado, murieron por eso, pero Jesús no, porque ya había entregado su espíritu. Y cumplió Éxodo 12:46 y Números 9:12, donde el Cordero Pascual no debe tener ningún hueso quebrado. Ahí está la descripción de cómo debería ser el Cordero de la Pascua, el sacrificio pascual. No tenía que tener ningún hueso quebrado y ningún defecto, ninguna mancha. Así que aún ahí, colgado en la cruz, Jesús cumplió con todos los requisitos del Cordero, porque era el Cordero de Dios. No tenía que tener ningún hueso roto. Entonces aquí, hermanos, Jesús muere como el Cordero Pascual perfecto, sin defecto ni fractura, cumpliendo el modelo sacrificial del Antiguo Testamento. ¿Se fijan? Todo estaba amorosamente planeado por el Señor, por Dios. La salvación, entonces, depende de la obra completa de Cristo. Su muerte fue suficiente y exacta, sin añadir ni quitar nada. La muerte de Jesús debía ser perfecta. Jesús debía ser perfecto. Y aquí cabe mencionar esas dos naturalezas de Jesús de las que hemos hablado alguna vez. Jesús era totalmente hombre y era totalmente Dios. Era totalmente hombre para que Él pudiera representarnos en la cruz en nuestro pecado. Porque si no hubiera sido totalmente hombre, entonces no hubiéramos sido representados ahí en la cruz. Tenía que ser humano. Pero tenía que ser perfecto, tenía que ser un humano perfecto. Y para que sea perfecto, solamente Dios. Entonces, Jesús es totalmente Dios, porque hay perfección en Él. Ese es el Cordero de Dios, que vino a morir por usted y por mí en una cruz, pero que aún en la cruz cumplió con todos los requisitos físicos por los cuales un Cordero de Pascua tenía que cumplir. Sin defecto, sin mancha, sin ningún hueso quebrado. Y aún en eso, todo se estaba cumpliendo en Jesús. Y esto nos da a entender, hermanos, que en todo momento en esa situación Dios estuvo bajo control, aunque las cosas parecieran al azar. Nada se escapa de la soberanía de Dios. Nada se escapa de la soberanía de Dios. El creyente puede descansar en que su vida también está bajo el diseño divino. Usted y yo, hermanos, no estamos al azar, ni estamos a ver qué pasa. Usted y yo estamos bajo la soberanía de un Dios justo, amoroso, que lo ama tanto, que aún entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso a usted, a mí, nos debe de mover a ser diferentes, a vivir diferente. No podemos conocer a Cristo y seguir siendo las mismas personas. No podemos arrepentirnos de nuestros pecados. No podemos ser injertados en la familia de Dios y seguir siendo las mismas personas, porque eso no es posible. No es posible. Cuando el soldado atravesó el costado de Jesús en el versículo 34,
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La lanza atravesó el costado de Jesús y salió sangre y agua. La sangre representa la expiación, el agua apunta a la purificación y a la vida. Por medio de la sangre del Cordero, nosotros fuimos justificados. Su expiación se aplicó a nosotros y fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros salvados. Y su agua nos purificó y nos dio vida. Entonces el sacrificio de Cristo no solo nos libra de la condenación eterna, sino que nos limpia y nos da una vida nueva. Tras la muerte de Jesús, los soldados judíos buscan confirmar que realmente ha fallecido. La crucifixión obviamente provocaba la muerte por asfixia progresiva. Romper las piernas aceleraba el proceso, pero Jesús ya había entregado el espíritu. Lo único que hizo uno de los soldados es traspasar el costado de Jesús con una lanza. Y aún ahí estaba cumpliendo una profecía, sin él saberlo y sin que fuera su intención. Entonces, pero aquí hay algo importante que usted debe de tomar en cuenta. La narración hace énfasis en la muerte real y completa de Cristo. No es un mito, no fue una ilusión, sino un hecho histórico confirmado por testigos. Y eso es importante. Eso es importante. Jesús realmente murió completamente físicamente. Porque si no fuera así, nosotros no fuéramos representados ahí. Dios cargó en él todo el pecado del mundo. Y la paga del pecado es, él tenía que morir para que nosotros pudiéramos vivir. Y es que en los primeros siglos, ya en el siglo I, se levantó una secta llamada de los gnósticos, una secta herética que enseñaba la herejía de que Jesús no se encarnó, de que Dios no se encarnó, que era algo así como una visión, así como un fantasma, ¿sí? Que realmente no sufrió, que fue un símbolo ahí de lo que él quiso hacer. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia hace énfasis, y eso es muy importante, en que la muerte de Jesús fue real y que un soldado le traspasó el costado asegurándose de que estaba muerto. No hay otra cosa que asegurar. Eso es importante también porque posteriormente, cuando su resurrección, algunos pensaron es que no estaba muerto realmente. Por eso es importante esto que está ocurriendo aquí. Dios no deja cabos sueltos, hermanos. El Espíritu Santo inspiró debidamente la Escritura para que no hubiera ninguna sombra de duda de lo que pasó y por qué pasó. Era muy necesario e importante que Cristo muriera y muriera realmente. Si usted quiere que se le quite el sueño, diga amén. Participe de la predicación. Porque nada más está escuchando y lo adormezco con mi melodiosa voz. Diga amén y va a participar de la predicación y se le va a hacer más ligero. Amén. Gloria a Dios. Entonces era muy importante que Jesús realmente estuviera muerto
y era muy importante que realmente muriera. Y aquí lo está documentando Juan, porque el Espíritu Santo ya sabía que se levantarían herejías que iban a decir que Jesús no estaba muerto. Pero Jesús murió real y físicamente por sus pecados de usted y míos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay nadie que haya pecado tanto que la sangre del Cordero no sea suficiente. Porque no murió por usted cualquier animalito del corral. Sangre preciosa fue derramada ahí, valiosa y suficiente para que cualquier pecado quedara lavado. No hay pecado que pueda quedar fuera. ¿Y sabe por qué? Solamente por la vida de una sola persona, de un solo hombre, vino el perdón de todos los pecados, de todos los hombres, porque la persona que murió ahí en la cruz vale más que todos los hombres juntos. Vale más que toda la creación junta. Vale más que todas las estrellas y galaxias juntas. Por eso esa sangre derramada fue suficiente para perdonarle cualquier pecado que haya cometido cualquier hombre, cualquier pecador. Por esa razón. Porque alguien puede decir, pero con un solo hombre sí, con un solo hombre, pero ese hombre valía mucho más que los 8,000 millones de personas que poblan este mundo. Amén. Entonces, hermanos, la verdadera pureza no proviene de rituales, no proviene de venir los domingos solamente, sino de la obra de Jesús en la cruz. ¿Y cómo demostramos nosotros la fidelidad al Señor? ¿Cómo demostramos que hemos creído en Él? Con nuestras obras. Nuestras obras hablan por nuestra fe. Entonces los cristianos no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos. Muy bien, entonces fíjese la importancia, ya vimos la importancia de que Jesús haya muerto realmente ahí en la cruz. Y Juan lo deja muy claro, el centurión se aseguró de que estuviera muerto. Y luego en los versículos 35 al 37 se valida el testimonio para nuestra fe. Aquí está el testimonio para nuestra fe. Desde el 35 dice, y el que vio, da testimonio. O sea, es importante. Esto que está pasando aquí es importante. Por eso Juan dice, y el que vio, o sea, él da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Porque él lo miró. Él estaba ahí cerquita al pie de la cruz. Él miró al centurión cuando agarró la lanza y lo traspasó. Y él estaba ahí cerquitas cuando brotó sangre y agua. Y es muy importante eso. Y él está testificando. Y ese testimonio es para nuestra fe. Para que ustedes también crean, dice. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Juan subraya mucho eso. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. La forma y la certeza de la muerte de Jesús es una parte esencial de nuestra fe cristiana. Por eso era necesario esta explicación, este lujo de detalles, porque es
muy importante para nuestra fe. Esto es realmente para que nosotros también creamos lo que Juan nos ha contado sobre la muerte de Jesús. Hasta este punto ya nos lleva a creer. Pero miren, nosotros debemos de creer por muchas cosas y evidencias que han pasado durante toda el evangelio. La inocencia de Jesús nos debe llevar a creer. Su gran dignidad bajo sufrimiento nos lleva a creer. La forma de su muerte, la crucifixión, nos debe llevar a creer. El título en la cruz que le pusieron nos debe llevar a creer. Las apuestas por sus prendas nos deben llevar a creer, porque fueron cumplimiento de profecías. El clamor que él expresó, tetelestai, consumado es, nos debe llevar a creer. Su pacífica entrega de su espíritu nos debe llevar a creer. Y ahora aquí, la certeza de su muerte nos lleva a creer que realmente resucitó de los muertos. Porque si murió, entonces realmente resucitó. Aquí se está cumpliendo Zacarías 12:10, cuando dice que mirarán al que traspasaron. Detalles de profecías que se van cumpliendo. Entonces el objetivo no es solo narrar un hecho histórico, no. El objetivo de Juan es fortalecer la fe de aquellos que lo iban a oír. Aquí está hablando Juan todavía después de 2000 años, hermanos. Aquí está hablando Juan y dando su testimonio que dejó aquí por escrito, inspirado por el Espíritu Santo, para que cuando usted lo escuche, usted crea. Juan aquí pone énfasis que este acto cumple la Escritura y es parte del plan divino para salvación. El que vio da testimonio y su testimonio es verdadero para que también ustedes crean. Eso es lo que está escribiendo aquí Juan. Juan se presenta como un testigo ocular. Eso es real, no fue mito. Eso es lo que está diciendo aquí. El propósito explícito es fortalecer la fe de los creyentes, mostrando que la crucifixión fue un hecho histórico real y su muerte también lo fue y que cumplió la Escritura. Es importantísimo esto. Era importantísimo que ese hecho quedara registrado. Era importantísimo. Muchas profecías mesiánicas se están cumpliendo solamente aquí, en esta porción de la Escritura. Entonces, hermanos, Jesús es el cumplimiento vivo de los tipos de Cristo del Antiguo Testamento y de las profecías del Antiguo Testamento. Su muerte valida su identidad como Mesías. Aún aquí, en la cruz, Él está diciendo, mírenme, sí soy. Aún aquí está dando señales. ¿Se acuerdan qué son las señales en todo el Evangelio de Juan? Los milagros fueron señales. ¿Se recuerdan que explicamos eso? ¿Y qué eran las señales? El ID de quién era Jesús. Esto hizo Jesús para que crean que Él es el Cristo. Aún aquí estaba dando señales, hermanos. Señales. Entonces la obra redentora es completa. La muerte de Cristo cumple la ley y los tipos de Cristo del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús como el antitipo. Y eso es hermoso, hermanos, precioso, porque asegura la salvación de los creyentes. Metí aquí unos
conceptos doctrinales, pero son buenos. Entonces, hermanos, déjenme darle una aplicación. Nuestra fe se fundamenta en un hecho histórico, en un hecho real y en el testimonio de Juan, que fue un testigo ocular. O sea, no cualquiera, no cualquiera. Y el cristiano debe perseverar porque tiene una base sólida. Esa base sólida es Cristo crucificado y resucitado. Amén. 3 consideraciones finales con sus implicaciones. Porque veo que ya tiene hambre. Lo puedo ver en sus ojitos. 3 consideraciones finales con implicaciones. La primera consideración, ¿considera usted la cruz muestra la fidelidad de Dios en cada detalle? Eso implica que podemos confiar en que Cristo cumplirá cada promesa hecha a sus hijos. ¿Ok? Dios siempre cumple. En segundo lugar, ¿considera usted que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar y salvar? Y eso implica que no hay culpa tan grande que la cruz no pueda borrar. ¿Ok? Así que no se sienta usted tan gran pecador que Cristo, que se crea más fuerte que Cristo. No hay pecado más fuerte que Cristo. Todo pecado es limpiado por la sangre de Cristo, todo. El pecado no es más grande que Él, ni las manchas es más grande que Él, ni ningún pecado es más grande que Él. Considere la tercera cosa, el testimonio de Cristo crucificado demanda fe. Es necesario que usted crea. Eso implica que no basta admirar la cruz, sino que debemos creer y vivir a la luz de ella. Amén. Termino con esto, hermanos, con un llamado pastoral. Hermano, confíe en que Dios controla cada detalle de sus vidas. Así como controló cada detalle en la cruz, lo que a usted le está pasando hoy está amorosamente calculado por Dios. Y lo que usted tiene que hacer es confiar en su promesa, confiar en el sacrificio de Cristo para ser salvo y para vivir una vida santa, consagrada al Señor, honrando a Dios, glorificando a Dios en todas las cosas y decisiones que usted tome. Deje de buscar, hermano, seguridad en las obras. Su trabajo no le da seguridad eterna, ni su dinero, ni sus bienes materiales. La única base firme es la sangre del Cordero inmolado. Eso es eterno. Y si usted es no creyente y va a escuchar este mensaje en alguna red social, déjeme decirle que le toca mirar al que fue traspasado. Mírelo, mire al Señor crucificado, porque allí puede hallar perdón y vida eterna. Tal vez lo único que usted necesita escuchar es que hay una segunda oportunidad de vida, que sus pecados pueden ser perdonados completamente y que usted puede caminar de nuevo limpio y perdonado en un camino nuevo que Cristo abrió para usted. Y lo único que tiene que hacer es venir a los pies de Cristo y decirle: sí, Señor, yo quiero vivir como tú me digas. Perdona mis pecados. Quiero ser diferente, porque quiero ser salvo de la condenación eterna. Y no hay pecado que se resista. No hay pecado tan grande que no pueda ser lavado ni perdonado. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.
en este día. Gracias porque tú te has glorificado, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones a la acción. Que salgamos de aquí, Señor, decididos a algo, a vivir para tu gloria, a glorificarte en cada acción y en cada decisión que tomemos. Y que nuestra vida transformada, nuestro caminar en santidad, sea el mejor testimonio de nuestra fe. Hacemos lo bueno porque a ti te agrada, Señor. Sé tú con tus hijos que han escuchado este mensaje o que lo escucharán, y que tu Espíritu Santo, Señor, convenza, redarguya y nos lleve, Señor, a reconocer lo que somos y a reconocer quién eres tú y lo que puedes hacer por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.